Buenas querido alumnado, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el que haremos un recorrido por el material de lectura que les proporcioné sobre la unidad que nos toca llamada estática, una de las ramas de la física mecánica. La intención de este video es proporcionarles una guía para que puedan enfocarse en los puntos importantes del material de lectura y también aclarar ciertas dudas en base a la ejercitación. Comenzamos. Comenzaremos entonces con los aspectos generales de la unidad. Habíamos dicho que estamos hablando de estática, una rama de la física mecánica que se encarga de estudiar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos para que estos queden en equilibrio. De esta definición lo que podemos decir es que los cuerpos están sometidos constantemente a distintas fuerzas que nosotros no podemos ver, tales como la fuerza del rozamiento o la fuerza de gravedad. Y dichos cuerpos se encuentran en equilibrio cuando están en reposo, o sea, no se mueven, o bien cuando están en movimiento rectilíneo uniforme. Con esto nos referimos a que se desplazan de forma constante sobre un plano horizontal sin que lo perturbe ningún tipo de fuerza externa. Ampliaremos lo que significa movimiento rectilíneo uniforme cuando veamos la segunda parte de la física mecánica que trata de la cinemática. Continuando con el desarrollo de la unidad, hablaremos de la fuerza. ¿Qué es? La definición que tenemos de fuerza es que es todo aquello capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o de producirle una deformación. Eso quiere decir que un cuerpo, como habíamos dicho en la definición anterior, se va a mantener en reposo hasta que lo movamos o cambiará su dirección si ya se estaba moviendo anteriormente. También aquí agregamos la capacidad de deformar un cuerpo. Por ejemplo, cuando queremos mover una silla, un auto, generamos movimiento sobre un cuerpo que estaba en reposo. Y un ejemplo de deformación puede ser cuando le damos un martillazo a una chapa o bien cuando apretamos con las manos una masa para hacer un rico pan. Las fuerzas están consideradas como magnitudes vectoriales. Recordemos que magnitud es un concepto que habíamos estudiado en la unidad anterior. Las fuerzas se representan como vectores porque tienen un módulo, una dirección y un sentido. Con esto nos referimos a que cuando tiene un módulo es la cantidad de fuerza que tiene o que aplica sobre un punto. Cuando hablamos de dirección nos referimos a la recta sobre la que esta fuerza se está ejecutando o aplicando, y cuando hablamos de sentido es hacia dónde se dirige la fuerza que se está aplicando sobre el cuerpo. Cuando intentamos representar las fuerzas a través de un gráfico, debemos hacerlo en una escala correspondiente. Somos capaces de poner cualquier escala que queramos, pero debemos respetar la escala del gráfico una vez que hayamos comenzado a hacerlo. Por ejemplo, cuando trabajamos en dibujo técnico, solemos hacer piezas de la realidad representadas en la lámina. Para esto se utilizan escalas donde cada centímetro representa varios centímetros de la figura original. Esto también es aplicable a las fuerzas que estamos representando en un gráfico. Por ejemplo, si quisiera hacer 900 newton representados en una hoja, podría decir que cada centímetro de mi regla representan 100 newton de la fuerza. Por lo tanto, 9 centímetros de mi regla estarían representando 900 newton de la fuerza que quiero dibujar. Continuemos con sistemas de fuerzas. Como sabemos y habíamos mencionado anteriormente, sobre un cuerpo actúan fuerzas, o sea, más de una. En estos casos se le denomina sistema de fuerzas cuando una o más fuerzas actúan sobre un mismo cuerpo. Cada una de estas fuerzas se la denomina componente del sistema de fuerzas al que pertenece. Para poder representar todas estas fuerzas actuando sobre el cuerpo, se utiliza lo que denomina diagrama de cuerpo libre. Esto es una representación minimalista de cómo actúan las fuerzas sobre el cuerpo. Por eso, no se dibuja con las dimensiones reales ni se especifica qué tipo de cuerpo es el que se está moviendo. Puede ser una silla, puede ser un auto o puede ser algún mueble de la casa. Al ser un diagrama de cuerpo libre, todas las fuerzas se representan como flechas o vectores y el cuerpo en cuestión se representa como un punto. Los sistemas de fuerzas
tienen cada uno una clasificación dependiendo del tipo de fuerza que se esté ejecutando. Según la dirección y el sentido que estas fuerzas tienen, se pueden clasificar en colineales, paralelas y concurrentes. Las fuerzas colineales son aquellas que tienen la misma dirección y el mismo sentido y pueden ser iguales o distintas entre sí. Vamos ahora con las fuerzas paralelas. Estas son similares a las fuerzas colineales, con la diferencia de que, como su nombre lo dice, son paralelas, es decir, sus direcciones no se tocan entre sí y sus sentidos pueden ser iguales o distintos. Un ejemplo donde podríamos ver aplicadas las fuerzas paralelas es en una balanza. Por último, las fuerzas concurrentes no tienen la misma dirección y pueden o no tener el mismo sentido. Lo único que tienen en común es el punto de aplicación, o sea, el cuerpo donde están ejerciendo su fuerza. Cabe aclarar que también existe un cuarto tipo de fuerza llamado fuerza coplanar no concurrente. Este tipo de fuerzas existen en un mismo plano, pero sus puntos de aplicación y sus direcciones son todos distintos. Si bien este tipo de fuerzas existen, no trabajaremos con ella a lo largo de la unidad, por lo tanto solo se hace mención de ella para conocerla. Por último, pero no menos importante, vamos a hablar de lo que es el momento de una fuerza. A diferencia de las fuerzas de las que hemos estado hablando, esta no se produce en un sentido de línea recta. En cambio, el momento de una fuerza es el efecto cuando la fuerza produce una rotación del cuerpo con respecto a su punto fijo. Un ejemplo donde podemos ver esto es cuando decidimos apretar una tuerca o bien abrir la tapa de una botella. Al igual que las fuerzas que hemos visto que se ejecutan en forma recta, los momentos también tienen un sentido positivo y negativo. Para nuestro caso, los momentos de una fuerza que se generen desde la derecha hacia la izquierda, es decir, sentido antihorario, serán positivos, mientras que de izquierda a derecha o bien en sentido horario serán negativos. Y bueno, eso sería todo por ahora. Cabe destacar que no mencioné cálculos en este caso, ya que dejaré eso para un próximo video. Recuerden que la intención de este video es ser una guía de lectura para que ustedes sepan en qué puntos importantes tienen que enfocarse del material de lectura. Aunque claro, no mencioné todo lo que se menciona en el material de lectura. Por lo tanto, es recomendable que a pesar de haber visto este video, presten atención a los demás detalles que se presentan en el material de lectura. No olviden comentarme en cualquier caso, ya sea para una sugerencia o bien para saber si se entendió todo lo charlado en este video. Saludos y nos vemos en la próxima.